Eh, el día de hoy vamos a ya cerrar el curso de Economía 2 con este tema que nos compete desarrollar el día de hoy, ¿no? Que es la macroeconomía y la economía abierta. Es decir, durante las semanas previas a la culminación de esta número 8, hemos desarrollado todo con respecto a una economía cerrada, ¿no? Es decir, hemos visto cómo el gobierno, a través de sus políticas económicas, puede implementar un conjunto de medidas para revertir alguna situación de recesión o una situación inflacionaria que podría darse en la economía, ¿no? Pero siempre todo lo hemos desarrollado, lo hemos visto desde un punto de vista de una economía cerrada, ¿no? Una economía que no tenía relaciones de intercambio con el resto del mundo. Pero hablando de una actividad económica más real, tenemos que incluir este aspecto de las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Querramos o no, actualmente todos los países en el mundo realizan algún tipo de nivel de actividad comercial. Obviamente unos en mayor medida y otros en menor medida. El Perú siempre ha hecho comercio, pero por ejemplo, en la década de los 80, 90, su comercio era muy exiguo, ¿no? Era muy escaso. Había muchas barreras comerciales para que el país pueda realizar libre exportación e importación de bienes, ¿no? Entonces, actualmente, con la Constitución del 93, se ha aperturado la economía peruana hacia el resto del mundo, es decir, las barreras comerciales se han prácticamente desechado, ¿no? Los aranceles han caído, los impuestos a las importaciones han disminuido, lo que antes había un sinnúmero de barreras, ahora se ha simplificado la actividad comercial, es decir, un conjunto de acciones que permiten que la economía peruana pueda transar de manera bastante ágil con el resto del mundo, ¿no? Y ustedes bien saben que el Perú ha firmado muchos tratados de libre comercio, ¿no? Los famosos TLCs. Aproximadamente tenemos algo de 25 tratados de libre comercio, el Perú con el resto del mundo, ¿no? Cosa que en la década de los 70, 80, 90 era exiguo ese tipo de tratados, ¿no? En el Perú. Eh, Había mucha promoción a las producción nacional de manera cerrada, ¿no? Es decir, se buscaba proteger a la industria nacional. No, ¿por qué voy a importar colinos si es que la empresa nacional de crema dental está dotando ese producto al mercado? Entonces, si yo importo crema dental, va a ser una mala competencia para esta empresa nacional. Ese era el argumento, ¿no? Entonces hay que proteger a la industria nacional. Entonces, bajo ese argumento nunca se aperturaba la economía hacia el resto del mundo. Es decir, el productor nacional estaba en sus prácticamente feliz porque no tenía competencia. Pregunta, ¿tendrá alguna motivación para innovar este empresario peruano sabiendo que no tiene competencia? Difícil, ¿no? Va a estar cómodo con lo que produce. Prácticamente es un monopolio. Entonces, todo este tipo de accionar llevó a que se creen muchos monopolios de industrias muy puntuales en la economía peruana durante esos periodos que les he mencionado. Tal es así que había productos muy puntuales dentro del mercado. No había competitividad. La cocina surge, estaban productos como los jabones que eran contadísimos, ¿no? Uno, dos. La crema dental, uno no iba a pedir una crema dental de determinada marca, sino de frente iba y decía, ¿sabes qué? Dame un Colinos, para que tengan una idea. Es decir, la economía estaba muy aislada hacia el resto del mundo. Había comercio, sí, pero bastante limitado, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver justamente este aspecto de la macroeconomía, de la economía abierta, ¿no? Para ello vamos a tocar algunos temas, como por ejemplo, eh, vamos a calcular o qué implica
esta herramienta económica que se conoce como la balanza de pagos, porque es una herramienta, ¿correcto? Y que nos permite qué factores influyen en los flujos internacionales de capital, es decir, cómo estos fluyen de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, la función del mercado de divisas y del tipo de cambio, la importancia de los tipos de cambio, tanto reales, y qué rol juegan estos tipos de cambio en la balanza de cuenta corriente, ¿no? Los factores que los países barajan al elegir distintos sistemas de tipo de cambio. Por ejemplo, en el Perú, ¿qué tipo de cambio ha implementado el ente encargado de este tipo de políticas? En este caso, el Banco Central de Reserva. Vamos a ver en esta parte de la clase qué tipo de cambio es la que implementaba el Banco Central de Reserva en el caso del Perú. ¿Será un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flexible? A ver, vayan pensando para que cuando lleguemos a ese punto, ustedes no, lo mencionen y nos den su punto de vista de lo que han investigado, ¿no? Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Para ello, es bueno adentrarnos inicialmente para ir paulatinamente en conocer algunos aspectos como por ejemplo, ¿qué entendemos por la balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos, como le decía al inicio, es una herramienta que utilizan las economías. La balanza de pagos es como una radiografía para un país, ¿no? Me indica cuál es el estado saludable de esta economía, ¿no? Eh, ¿Está manejado de manera equilibrada o tiene ciertas alteraciones o presiones en su pulso que me llevarían a mí a tomar decisiones para revertir esa situación? Como por ejemplo, de repente estoy importando demasiados productos y estoy exportando poco, o me estoy prestando demasiado dinero y estoy pagando intereses bastante elevados, la cual desequilibra mi economía y en último los casos me puede llevar a una situación de default, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una situación de crisis en una economía. Entonces, la balanza de pagos más o menos tiene esta característica, ¿no? La balanza de pagos como herramienta que va a estar compuesta principalmente por dos balanzas muy importantes. Uno se conoce como la cuenta corriente, ¿correcto? La balanza en cuenta corriente y el otro como la balanza en cuenta financiera, ¿correcto? En algunos libros lo van a encontrar como cuenta de capital y en otros como cuenta financiera. Anteriormente se conocía como cuenta de capital, pero sin embargo algunos libros todavía vienen utilizando ese término, ¿no? Actualmente los libros ya no utilizan este término cuenta de capital, sino cuenta financiera. Entonces, hablemos ya de manera, de repente, de conceptos actualizados y hablemos de cuenta corriente y cuenta financiera, ¿correcto? ¿Qué implica una cuenta financiera? Implica los movimientos de la inversión extranjera directa que se hace en una economía, la inversión de cartera, es decir, donde invierten tanto los privados como el Estado, el nivel de deuda externa, es decir, los préstamos que recibe una economía y que al final esta tiene su contrapartida de pagar el monto prestado y adicional que hay que sumarle los intereses, ¿no? Entonces la cuenta financiera tiene una característica de que normalmente si yo invierto algo, compro un activo o adquiero una deuda, siempre voy a tener que devolver qué cosa, el principal más los intereses, ¿no? Entonces, eso es la característica principal de la cuenta financiera. En cambio, la cuenta corriente involucra qué cosa. Miren, lo que nosotros exportamos, por ejemplo, cobre, ¿correcto? Yo vendo mi cobre, 100 kilos, y por los 100 kilos me pagan $100, por decir, ¿correcto? Es decir, entrego y cobro. Ahí no hay nada que voy a pagar intereses ni nada por el estilo.
No es como la cuenta financiera, ¿no? Importo, traigo vehículos y pago por los vehículos, ¿correcto? Entonces, exportaciones, importaciones implican ¿qué cosa? La cuenta corriente. Pero también hay peruanos que, por ejemplo, ahora se han ido al Mundial. Entonces, estos peruanos que se han ido a ver el Mundial están haciendo uso de un servicio. De una otra manera es un servicio turístico, tienen que pagar hospedaje, pasajes, movilidad en la ciudad, de repente al visita a lugares atractivos, todo eso implica ¿qué cosa? Un servicio turístico. ¿Qué cosa es? Un egreso de dinero, está saliendo dinero de la economía peruana es el resto, o hacia ese país donde ha ido a visitar este turista. Profesor, pero también hay turistas que vienen al Cusco y otros lugares, correcto. Ese turista viene al país y deja qué cosa? Divisas. Entonces, está ingresando divisas. Entonces, así como sale, también ingresa. Y eso también se considera como servicios. Las transferencias, las famosas remesas, ¿no? Que envían los peruanos que residen en el exterior y que de manera esporádica o permanente transfieren dinero que ganan en los distintos países, como puede ser Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. Lo poco o mucho que ganan lo transfieren a sus familiares en el Perú. Entonces, esas remesas, así como ingresan a la economía peruana, también hay extranjeros que radican en el Perú que también ganan su platita y también sale dinero del Perú hacia el resto del mundo. Entonces, el ingreso-egreso que va a ser también que haya un débito y un haber, ¿no? Entonces, todos estos componentes se conoce como cuenta corriente. Entonces, estos dos componentes son las que me van a dar luces para conocer la balanza de pagos de un país. Entonces, la balanza de pago, ¿qué cosa es? Es una placa radiográfica de la economía de un país y me indica cuál es el grado de evolución comercial, de evolución financiera que tiene un determinado país con el resto del mundo. De repente estoy importando demasiado, tengo que buscar la forma de poder nivelar o revertir esa situación, ¿no? Las inversiones de repente están siendo muy escasas. Tengo que promover más inversiones en el país, es decir, ingresar, inyectar dinero del exterior para poder invertir en la economía peruana, que le va a dar qué cosa a la economía, más dinamismo, más posibilidades de que la economía empieza a producir más, a crecer y por ende, en el mediano o largo plazo, ¿qué cosa hemos dicho? Desarrollarse, ¿no? Y de repente mi deuda externa está siendo muy descontrolada, me estoy prestando mucho dinero, tengo que ver y tomar medidas correctivas para mitigar de repente en una posible deuda que puedo incurrir, pudiendo yo de repente, mediante adecuados manejos, evitar endeudarme demasiado. ¿Por qué? Porque una deuda es prácticamente hipotecar a las generaciones futuras. Es decir, voy a dejar una herencia que va a perjudicar a los peruanos que van a venir más adelante, ¿no? Y no es bueno dejarles deudas a los peruanos a futuro, sino es que esta debe evitarse porque las deudas normalmente implican, como les decía hace un momento, pagar el principal y los intereses correspondientes. Y ustedes saben que cuanto más largo es un préstamo, los intereses también, ¿qué cosas son? Más altos, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la balanza de pagos, ¿no? Y ahí podemos ver nosotros un diagrama bastante didáctico que nos permite eh, conocer esta situación. Profesor, y las reservas internacionales, justamente las reservas internacionales es toda la acumulación de divisas que se genera producto de estas actividades. Por ejemplo, si el Perú sigue exportando minerales y sigue entrando divisas a la economía, esas divisas ingresan como reservas internacionales a la economía.
Entonces, esas reservas internacionales se van a convertir como una especie de colchón, ¿no? Para el país que le va a permitir enfrentar cualquier eventualidad de crisis que podría darse en algún momento. Por ejemplo, lo que pasamos el 2019-20, ¿no? La pandemia, se necesitaba dinero. Para ello, se ha recurrido ¿qué? A las reservas internacionales. Y el Perú ha podido superar los problemas de la pandemia sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente ha alterado algunos fundamentos macroeconómicos, pero al final, ¿qué ha pasado? Ha tenido las reservas y los recursos suficientes y necesarios para poder mantener cierta estabilidad en la economía. ¿Se dan cuenta? Entonces, las reservas internacionales netas, para que se entienda de manera bastante coloquial, es el colchón que tiene un país para enfrentar cualquier eventualidad nociva o negativa que podría generarse en algún momento dentro de la economía eh, mundial, ¿no? Es decir, variables exógenas que no tiene el control las autoridades económicas, como en el caso del Perú, ¿no? Entonces, eso es la balanza de pagos. Luego, podemos nosotros observar cómo esta balanza de pagos, que implica las exportaciones e importaciones, nos llevarían a un interrogante. Profesor, ¿y por qué hay exportaciones e importaciones que en el fondo qué cosa es? Entre otras actividades, ¿no? Servicios, transferencias, inversiones extranjeras, inversiones de cartera por parte de los nacionales, etcétera, etcétera, la deuda externa. ¿Por qué hay ese movimiento tanto de recursos, de bienes, servicios, de divisas, de capital en las economías? ¿Por qué? Por ahí vendría el interrogante. Para ello, yo quiero, por ejemplo, mostrarles aquí cuáles son los fundamentos de la existencia de este tipo de relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Voy a presentar la pizarrita, a ver un momentito, para poder darles una explicación con respecto a este aspecto. Por ejemplo, a ver, estamos, ahí está. Aquí hay una preguntita muy interesante. ¿Por qué existe esa interdependencia? Eso les muestro en esta presentación que estamos viendo en este momento. ¿Por qué existe una interdependencia entre los distintos países? ¿Correcto? Por no decir qué es lo que determina la producción y el comercio en las economías en el mundo. Entonces, podemos responder en cierta medida que la interdependencia se presenta debido a que la gente se encuentra mejor cuando éstas se especializan en algo y comercializan entre ellos. Por ejemplo, si yo me especializo en la producción de artesanía, yo voy a ser un experto artesano. Y otra persona se especializa en, a ver, ¿en qué podría? En comidas, va a ser un experto en comidas, ¿correcto? Algunos dirán, profesor, pero puede ser artesano y cocinero. Sí, puede ser, correcto, puede ser. Puede incluso hacer las dos actividades, las dos funciones. Pero la pregunta es, eh, este señor debería de dedicarse a aquella actividad donde éste es más eficiente, donde tiene mayores habilidades, donde tiene mayores ventajas. Por ejemplo, entre artesanía y cocina,
uno de los dos posiblemente tenga mejores habilidades en una de las dos actividades. Por lo tanto, este señor va a tener que elegir entre desarrollar artesanía o producir alimentos para que otra persona se dedique también exclusivamente a una de las dos actividades, o bien cocina o bien artesanía. Entonces, va a llegar un momento donde va a tener que haber, ¿qué cosa? La especialización, ¿correcto? Pero con la finalidad de qué? De que al final entre ellos comercialicen. Por ejemplo, Juan se va a especializar en cocina y Pedro en artesanía. Si bien es cierto que Juan puede hacer ambas cosas y Pedro también, pero si ambos se especializan, va a incrementarse el nivel de productividad y va a haber un mayor intercambio de bienes entre estas dos personas. Posiblemente produzcan más. Al haber mayor producción, va a haber mayor intercambio. Y cuando hay mayor intercambio, mayor volumen de adquisición, el nivel de vida mejora para los individuos. Entonces ya no está en una situación de escasez, ¿no? Sino hay una situación equilibrada de demanda de bienes y servicios. Pero, profesor, ¿por qué se especializan para que al final comercialicen? Es decir, ¿qué es lo que va a determinar el nivel de producción y el comercio en una economía? Lo que va a determinar es lo que ustedes ya conocen, ese término económico que se conoce como costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad que tenemos cada uno de nosotros, de manera consciente o inconsciente, es lo que va a diferenciar el accionar de un individuo frente a otro. Es decir, al final el comercio va a estar sustentado en el costo de oportunidad que tiene cada uno de los individuos, o una empresa o un país, ¿correcto? Entonces, el costo de oportunidad se analiza a través de manera individual entre personas, a una empresa y también para un país. Entonces, cuando hablamos de costo de oportunidad, no es otra cosa que la actividad que yo pierdo por haber elegido otro tipo de actividad. Por ejemplo, yo renuncio a producir A con tal de que produzca B. Entonces, ¿cuál es mi costo? Perder A. Pero estoy ganando ¿qué cosa? B. Por eso se conoce como costo de oportunidad. Entonces, en economía 1, ustedes vieron que el costo de oportunidad, ¿qué cosa es? Lo que yo sacrifico. Estoy sacrificando A para ganar B. A eso se refiere el costo de oportunidad. Y justamente este concepto de costo de oportunidad es el fundamento del comercio internacional. Por ejemplo, veamos acá, jóvenes. Si a mí me dan este ejercicio y me dicen, por ejemplo, existen dos países, el Perú y Argentina, ¿correcto? Miren, y ambos pueden producir ¿qué cosa? Tanto carne como papas. ¿Qué me dice? El Perú, miren, ¿cuántas horas necesita para obtener un kilo, ya sea de carne o ya sea de papas? Por ejemplo, el Perú, para producir un kilo, que lo tenemos acá, el Perú, para producir un kilo de carne, correcto, el Perú, para producir un kilo, nuevamente lo voy a redondear acá, de carne, un kilo de carne, ¿cuántas horas necesita? A ver si me están viendo. 20 ¿Cuántas? horas. Correcto, 20 horas, ahí está. Necesita 20 horas para producir un kilo de carne el Perú.
¿correcto? Argentina, ¿cuántas horas necesita para producir un kilo de carne? Ahí está, 1 hora. 1 hora. Ahí está, me está diciendo la tablita. Ahora me voy a papas. El Perú, para producir un kilo de papas, ¿cuántas horas necesita? Miren, 10. 10, correcto. 10. Argentina, para producir un kilo de papa, ¿cuántas horas necesita? 8. 8. 8. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿correcto? Si ambos países, ahora la pregunta es, si ambos países trabajaran una semana, es decir, los días de trabajo de lunes a viernes, y cada día trabajan 8 horas, ¿cuántas horas tendrían en la semana? 5 días por 16, 8 horas. 5 40. por 8, 40 horas. Ahí está. Ahí están las 40 horas. Es decir, cada uno va a contar con 40 horas en una semana para producir tanto carne como papas. Si ambos en una semana cuentan con 40 horas, la pregunta es, ¿el Perú en 40 horas cuántos kilos de carne va a producir? 2 kilos. Correcto. Ahí está, 2. 2 kilos. ¿Y Argentina? ¿Cuántos kilos? 40. Ahí está. 40. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Profesor, ¿pero por qué 40? Porque cuenta con 40 horas en una semana, en 5 días. ¿Correcto? Y ustedes saben que Argentina solo necesita 1 hora para producir un kilo de carne. Por lo tanto, en 40 horas puede producir 40 kilos de carne. Ahí está. Ahora nos vamos a papa. El Perú puede producir papas cada 10 horas 1 kilo. Y si cuenta con 40 horas, ¿cuántos kilos va a producir? ¿Cuántos 4. kilos de papa? Correcto. Ahí está. 4 kilos. Y Argentina, 5, ¿no? 5. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque Argentina puede producir 1 kilo en 8 horas. Y como tiene 40 horas, puede producir 5 kilos de papa argentina, pudiéndolo producir 1 kilo cada 8 horas. Ahí está. Entonces, tenemos ahí ambos datos. ¿Correcto? Entonces, yo ahora esos datos los llevo a una frontera de posibilidad de producción, que este grafiquito también ustedes ya lo conocen. Ahí está. Tengo la frontera del Perú y tengo la frontera de Argentina. Aquí tengo Perú, ¿correcto? Y al lado derecho tengo Argentina. Entonces, el Perú, ¿cuántos kilos de papa puede producir? Hemos dicho, ahí está en la tablita. Cuestión nada más que lo identifiquen. ¿Cuántos kilos de papa en 40 horas? 4. Ahí está, 4. Entonces, esto sería, ¿qué cosa? El punto máximo de kilos de papa que puede producir si es que el Perú se dedica exclusivamente a papas y no produce nada de carnes, es decir, cero de carnes para producir exclusivamente ¿qué cosa? Papas. ¿Cuál es lo máximo? 4, ¿correcto? 4 kilos de papa. Ahora, deja de producir papas, es decir, produce ceros y va a dedicarse exclusivamente a la producción de, en este caso, de carne. ¿Cuánto es lo máximo de carne que puede producir el Perú en 40 horas? 2. Ahí está, lo máximo 2. Por eso es que está en el límite. ¿Se dan cuenta, profesor? ¿Y por qué no puede ser 3? Pregunta, ¿puede producir 3 kilos de carne el Perú en 40 horas? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ahí está en la tablita. ¿Puede producir el Perú 3 kilos de carne en 40 horas? No, correcto, no. Porque
en una hora hemos dicho que, o un kilo produce, o lo produce la carne en ¿cuántas horas? En 20. Si solo cuenta con 40 horas a la semana, lo máximo que puede producir son 2 kilos de carne. Va a ser imposible producir 3 kilos de carne por los escasos recursos que tiene o con la que cuenta. ¿Cuáles son los recursos que estamos tomando en consideración en este ejercicio? Cantidad de horas, ¿no? Cantidad de horas, ¿correcto? Entonces, unimos los dos puntos límites, tanto de papa como de carne, y me va a salir esta recta de color azul que ustedes están viéndolo ahí en el gráfico. Esa recta de color azul se conoce como frontera de posibilidades de producción, no se olviden. Es la frontera. Ustedes lo han visto eso en Economía 1, en el modelito justamente, tal como lo estoy denominando yo, frontera de posibilidades de producción. ¿Correcto? Entonces, todo lo que un país de manera autárquica, cuando no hace comercio, todo lo que produce, lo consume. Es decir, si produce 2 kilos de papa, es porque va a consumir 2 kilos de papa. Si produce 1 kilo de carne, es porque va a consumir 1 kilo de carne. Es decir, todo lo que produce se consume. Entonces, estamos poniendo un punto de equilibrio. La mitad de 4, ¿cuánto sería? 2. Entonces, estoy buscándole un punto de equilibrio. Voy a producir 2 kilos de papa y como produzco 2 kilos de carne, entonces voy a buscarle un punto intermedio. Voy a producir solo 1 kilo de carne para combinarlo con 2 kilos de papa. Entonces, esta combinación de 2 de papa y 1 de carne le da un equilibrio en el punto A, indicando de que eh, puede producir ambos bienes, porque la demanda interna en el país es justamente la combinación de estos dos bienes, ¿no? Tanto papa como carne. Algunos dirán, pero profesor, ¿y por qué no produce solamente papa? Pregunta, si solo produjera papa, ¿qué estaría pasando? ¿Habría una combinación adecuada de bienes que podría demandar la población? ¿Sí o no? Si solo produjera papa. ¿Qué dicen? Pregunta, ¿puede producir 4 kilos de papa solamente? Sí, sí puede. Sí puede. Pero dejaría de producir carne totalmente. Es decir, la carne, la producción de carne, ¿cuánto sería? Cero. Solo produciría, ¿qué cosa? Papa. Entonces ya no habría una combinación entre producción de papa y producción de carne. Pregunta, ¿esa cantidad de bienes será adecuado para estos consumidores? ¿Solo producir papa o lo ideal es combinar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Lo ideal es combinar tanto papas como carne. Por eso es que le estoy poniendo un equilibrio, ¿no? Va a producir esta economía 2 de papa y 1 de carne. Entonces, ese punto A va a ser la producción de una economía cerrada, ¿correcto? Va a ser la producción de una economía cerrada. ¿Por qué? Porque necesita ambos bienes para poder subsistir su población. Necesita tanto papa como carne para poder tener una vida al menos adecuada para su población, ¿no? Como le decía, podría producir exclusivamente papa, pero tendría que dejar de producir carne. ¿Cuánto va a ser? Cero. O a la inversa, ¿no? Tendría que dejar de producir papas si que quiere dedicarse exclusivamente a carne. ¿Cuánto va a producir de carne? 2, que también es posible, pero va a dejar de producir papa, cero, para producir exclusivamente 2 de carne. Pregunta, ¿también es adecuado? No. Entonces, lo ideal para esta economía que va
hacer una economía cerrada, lo ideal es combinar cierta cantidad de producción de papa y cierta cantidad de producción de carne. Lo mismo Argentina. Tendría que producir la mitad de papa y la mitad de carne para su población, porque combinando ambos bienes va a encontrar un punto de adecuada dotación y demanda de estos productos para el consumo interno de su país. También el punto B es una representación de una economía cerrada. Es decir, ambos países no realizan comercio, no hay comercio. Todo lo que producen, tanto de papa como de carne, lo van a consumir. Igualito el Perú. Si produce papa y carne, en ese punto A es todo lo que producen también lo van a ¿qué cosa? Consumir. Todo lo que se produce se consume. ¿Correcto? Entonces, si todo lo que se produce se consume, la pregunta es, estimados jóvenes, miren, eh, voy a ampliarlo un poquito más. Ahí está. Entonces, por ejemplo, el Perú, cuando no hace comercio, es decir, todo lo que produce consume, ¿cuánto es lo que produce? A ver si nos estamos entendiendo. ¿Cuánto es lo que produce el Perú? Nadie. De manera cerrada la economía. No hay comercio. ¿Cuánto es lo que produce? Vamos a llevar aquí a la tablita. Produces esto de acá, ¿eh? Q, ahí está Q. ¿Cuánto es lo que produce? En papas. ¿Cuánto produce de papas? ¿Es 2 o no es 2? 2 kilos. Correcto. En carne, ¿cuánto es? Un Un kilo. kilo. Argentina, ¿cuánto produce de manera cerrada, sin comercio? ¿Cuánto de papa? 2,5. 2,5. ¿Y cuánto de carne? 20, ¿no? ¿Correcto? Todo lo que producen estos países lo van a consumir. Si produzco 2 de papa, voy a consumir 2 de papa. Si produzco 1 de carne, voy a consumir 1 de carne yo como país. Para eso estoy produciendo. Igualito Argentina. Si produzco papa 2,5, también voy a consumir 2,5. Si produzco carne 20, también voy a consumir ¿cuánto de carne? 20. Total, ¿cuánto sería la producción? Si nada más en este país o en el globo terráqueo existieran solo estos dos países, Perú y Argentina. ¿Cuánto sería la producción total? De La papa suma, ¿no? 4,5. 24, 25,5, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Sería 25,5. Entonces, toda la producción mundial sería 25,5. ¿Y cuánto sería el consumo también? 25,5. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, todo lo que se produce se consume. Pero ahora resulta que, como le decía hace un momento, que habíamos mencionado que la producción y el comercio, ¿correcto? Se basan justamente en la existencia de diferentes costos de oportunidad que tienen los individuos, los países y las empresas. Es decir, el costo de oportunidad no solo es el análisis para un país o una empresa, sino también para los individuos. En este momento estamos haciendo un análisis de un país. ¿Cuál es su costo de oportunidad? Por ejemplo, si el Perú, ¿cuál es su costo de oportunidad, por ejemplo, si el Perú quiere producir solo carne? A ver, el costo de oportunidad del Perú si quiere producir carne. A ver, ayúdenme. ¿Cuál sería su costo de oportunidad? Siempre en el numerador va lo que pierde, ¿no? ¿Cuánto perdería?
4, todo esto pierde, ¿no? Todo eso pierde. Sería 0, pierde para producir exclusivamente carne. ¿Para ganar cuánto de carne? Para ganar esto de acá. ¿Cuánto gana? 2. 2, ahí está. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad del Perú si este produce papas? 1,5. ¿Qué perdería? Papa. 2 de Carne. carne, 2 de carne, para ganar cuánto de papa? Todo esto, ¿no? 4, ¿correcto? Ahora me voy a Argentina. ¿Cuál es el costo de oportunidad de Argentina si es que este quiere producir carne? ¿Cuánto va a perder? 5 de papa, 5. pierde todo esto para ganar, ¿cuánto? 40, ¿no? 40. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad si es que Argentina se dedica a papa? ¿Qué pierde? 40 de carne para ganar 5 de papa. Ahora opero 4 entre 2, ¿aquí cuánto es? 2. 2 entre 4, 1,5 o 0,5. 0,5, ¿no? 1 entre 2, ¿correcto? Acá, carne, ¿cuánto sería? En Argentina, 5 entre 40, 0,125. Y papa, o 40 entre 5, 8, ¿no? Pregunta. em, Perú, ¿en qué actividad tiene un menor costo de oportunidad? ¿En carne o en papa? Pregunta. Empate. Papa. En papa, ¿no? Ahí está, miren, lo estoy poniendo en un círculo. En papa. ¿Qué quiere decir? Que el Perú debe dedicarse a la producción de papa. Eso es lo que me está diciendo ese análisis de costo de oportunidad. Profesor, ¿y por qué no de carne? Porque su costo de oportunidad es más alto. Tiene un menor costo de oportunidad en la producción de papa. Por lo tanto, el Perú debe especializarse en qué? En papa. Argentina, ¿dónde tiene un menor costo de oportunidad? En la producción de carne. Porque en papa su costo de oportunidad es más alto para Argentina. Por lo tanto, Argentina debe dedicarse a qué? A la actividad de producir carne, porque su costo de oportunidad es bajo, es menor que papa. Entonces, ¿qué hemos identificado en lo que les había mostrado hace un momento, acá en la diapositiva del lado derecho superior? Entonces, debido a que la gente se encuentra mejor cuando se especializan, ¿en qué se especializó Argentina? ¿O se va a especializar? En carne. ¿Y el Perú? Acá está. Se especializa en papa el Perú. ¿Con la intención de qué? De que comercialicen. ¿Correcto? Entonces, si el Perú se va a especializar, jóvenes, en papa, es decir, va a dedicarse exclusivamente al tema de la papa, ¿cuánto es lo máximo de papa que va a producir si es que ya produce 0 de carne? Porque se va a dedicar exclusivamente a papa. ¿Cuánto es lo máximo que puede producir en papa? 4, correcto. Entonces, el Perú va a producir 4 de papa. Pregunta, ¿ahora va a producir algo de carne? ¿Sí o no? No. Va a ser 0, ¿correcto? Argentina, ahora se va a dedicar a carne exclusivamente. ¿Cuánto es lo máximo de carne que va a producir en 40 horas, hemos dicho? 40. 40. Y papa, 0, 0. ¿correcto?
Entonces, el Perú puede consumir 2 y le quedan 2 en almacén. ¿Qué va a hacer con esos 2? Lo exporta a Argentina. Ahí está. Por lo tanto, 2 más 2 va a ser la producción que ha generado el Perú, que era de 4. Ahora, Argentina podría quedarse también más o menos la mitad, 20. 20 de carne, y le queda 20 en la bodega. Exporta al Perú los 20. Miren, 20 más 20, ahí está los 40, el nivel de producción. A ver, gráficamente y numéricamente, ¿qué país potencialmente es más productor? ¿Argentina o el Perú? Es más, Argentina podría decir, ¿para qué voy a comercializar con el Perú? Un país pequeño, eh, con las justas produce lo máximo de carne 2 y de papa 4, en cambio yo produzco carne 40 y papa 5, más que el Perú. Entonces, ¿para qué voy a comercializar? Podríamos pensar eso en un momento, ¿no? Yo soy un país más grande, el Perú es un país más pequeño, menos desarrollado, yo soy un país más desarrollado. ¿Ustedes han escuchado esos comentarios en algunos políticos? Estoy seguro que sí. Entonces, ¿para qué voy a comercializar? Al final, miren, cuando se especializan en algún tipo de actividad, ¿qué observamos? De que, a ver, ¿qué ha pasado con la producción global? Hace un momento ya les expliqué cómo llamo la producción global, la suma, ¿no? De toda la producción. ¿Cuánto va a ser ahora? 40 más 4. ¿Cuánto se va a producir globalmente si es que son los únicos países en el mundo? 40, 44. ¿no? 40, no, 40. Estoy sumando la producción, tanto de Perú como de 4, Argentina. 40 más 4, ah, no, 44. 44. Me estoy quedando corto. Ahí está, 44, correcto. Todo lo que se produce es 44, pero también se consume ¿cuánto? 44. Pregunta, ¿cuánto, en cuánto se ha incrementado la producción y el consumo ahora que se especializan ambos países en determinadas actividades? Hay que sacar la diferencia, ¿no? 44 menos 25.5, ¿cuánto sería? 18.5, es decir, se está produciendo 18.5 más de la que cuanto estos operaban de manera cerrada. Pregunta, ¿ganan los países, ganan los consumidores, ganan los habitantes o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ganan. Miren, ¿cuánto es la ganancia del comercio? 18,5. Profesor, ¿pero por qué? Pero si nosotros escuchamos a los políticos que nos dicen que el comercio es una desventaja para los países, es más, ¿por qué tenemos que exportar los arándanos? ¿Por qué tenemos que exportar las frutas que producimos en el Perú? Necesitamos comer nosotros los peruanos. Los espárragos, ¿quién come? ¿Para qué producimos? Preguntas, hay veces que los hemos escuchado, ¿no? Pero ahora entienden, miren cómo la relación comercial mejora los términos de intercambio entre los países. Cuando solo operábamos de manera individual, nuestra producción y nuestro consumo eran bajos, ¿no? 25,5 con las justas. Ahora que hay comercio, nuestra producción y consumo es mucho mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es las ventajas que nos trae el comercio internacional. ¿Pero producto de qué? De identificar el costo de oportunidad donde tiene un país, una empresa, un individuo en la que debería dedicar todos sus esfuerzos para poder dedicarse exclusivamente a ese tipo de actividades. Y hace un momento hablábamos de artesanía y cocina, ¿no?
va a tener que identificar su costo de oportunidad. ¿Dónde es más eficiente? ¿Dónde tiene mayor productividad? ¿Dónde su especialidad tiene mayores ventajas frente al resto? Y eso se conoce en el comercio como ventaja comparativa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se conoce como ventaja comparativa. Y luego viene la ventaja competitiva, ¿no? Entonces, el comercio se va a sustentar, jóvenes, señoritas, principalmente en eh, lo que se conoce como fundamentos del comercio. ¿Cuáles son estos fundamentos? Uno es la dotación tecnológica, ¿correcto? Dos es el clima, ¿correcto? Tres es el capital humano. Por ejemplo, Japón. ¿Cuál es su fundamento para que éste haga comercio en el tema, es decir, se ha especializado en el tema de tecnología y por la especialización de la tecnología, este puede vender tanta tecnología hacia el resto del mundo y que con esos ingresos puede comprar todos los bienes y servicios que requiere? Por ejemplo, verduras, tubérculos, granos, al resto del mundo. Pregunta, ¿Japón tiene terrenos para producir ingentes cantidades de productos agropecuarios? ¿Qué dicen ustedes? No tiene. Tendrá la tecnología, pero no tiene la frontera agrícola suficiente para producir las cantidades demandadas de productos alimenticios para su población. Por lo tanto, tiene que cosa importar del resto del mundo. Por lo tanto, su ventaja competitiva en el tema agroindustrial es escasa, ¿no? Porque no cuenta con los recursos suficientes. Profesor, pero ¿cómo se dota entonces de los recursos? Comprando al resto del mundo. ¿Y a qué se dedica ello? A tecnología, ¿correcto? El clima es otro de los fundamentos de la ventaja competitiva. Por ejemplo, el Perú tiene esa ventaja, ¿no? El clima en todo el litoral peruano, en la costa, produce recursos agropecuarios que tienen muy buena calidad, por ejemplo, las uvas, los mangos, las paltas, entre otros, espárragos, arándanos, ¿correcto? Para el resto del mundo. Profesor, ¿y por qué? Ayuda el clima, sí. Tiene frontera agrícola, sí. Está produciendo para exportar, sí. ¿Correcto? El capital humano es otro. El capital humano es muy importante para los países. Es decir, un capital humano más preparado, un capital humano más especializado, va a ser un fundamento muy importante para la competitividad de este país frente al resto del mundo. Seguro que alguien está pensando, profesor, y los recursos naturales, ¿qué dicen ustedes? ¿Entrarían o no los recursos naturales? ¿Qué dicen? Sí, entrarían, pero no es determinante los recursos naturales. Influyen, pero no determinan. Muchas veces es una maldición los recursos naturales. Ustedes han visto países con ingentes recursos naturales, pero pobres, ¿sí o no? ¿O no? No, profesor, usted está hablando mmm, cosas incoherentes.
Estoy haciendo una pregunta. Hay países que tienen recursos naturales y son pobres, pero sin embargo escuchamos, ¿no? Los países que tienen recursos naturales son los países ricos. ¿Le encuentran coherencia eso? Los recursos naturales es una eh, condición que no es determinante para el desarrollo de los países, ¿correcto? No es determinante para el desarrollo de los países. Vuelvo a repetir, hay países que tienen ingentes recursos naturales, pero son países subdesarrollados. Nosotros, correcto, o sea, nosotros como país tenemos muchos recursos naturales y somos un país riquísimo, altamente desarrollado. No, mucho estamos dependiendo de nuestras materias primas, por lo tanto, debemos de diversificar nuestros productos, darle valor agregado a nuestras exportaciones para poder, de una u otra manera, de que esta actividad exportadora tenga sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Imagínense que mañana bajan los precios de las materias primas, se nos cae nuestra economía. Por lo tanto, debemos diversificar nuestras exportaciones para poder ser más competitivos en el resto del mundo. No solo depender de nuestros recursos naturales, ¿no? Si bien es cierto que influyen en la competitividad como país, pero sin embargo no es determinante, ¿no? Los recursos naturales. Es decir, tener recursos naturales no es directamente proporcional a ser un país altamente desarrollado. Eso es totalmente falso. Entonces, los que van a eh, sustentar es justamente la dotación de tecnología, por ahí el clima, como le mencioné hace un momento, y el capital humano. Los recursos naturales van a influir, pero no van a determinar. El mayor recurso y de mayor importancia, a ver, de estas cuatro, ¿cuál creen ustedes que es? Ya descartando recursos naturales. Elijamos entre estos tres. ¿Cuál de los tres recursos se convierte en el recurso más importante para un país? Capital humano. Correcto, es el capital humano. Pero sin embargo, ¿alguien habla de la riqueza del capital humano que debería tener un país? Al menos en el Perú. Yo escucho casi poco nada sobre eso. Poco nada sobre eso. Más que nada hablan del recurso natural, ¿no? Somos un país rico porque tenemos acá que explotan las mineras, que etcétera, 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 etcétera. Pero todo en base a los recursos naturales. Sin embargo, no es relevante para salir del subdesarrollo. Lo relevante es esta de acá, el capital humano. Y ya estamos explicando por qué. ¿Correcto? Eso es con respecto al comercio internacional. Entonces, el comercio internacional se convierte en una actividad muy importante para los países porque les permite, ¿qué cosa? De una u otra manera, mejorar sus relaciones comerciales, su nivel de vida, mayores dividendos, divisas, que le permiten enfrentar cualquier eventualidad de crisis que podría generarse en un momento. ¿Correcto? Ahora veamos lo que es el tipo de cambio. ¿Correcto? El tipo de cambio, estimados estudiantes, es una política que le implementa ¿quién? El Banco Central de Reserva. ¿Por qué se demanda divisas y por qué se oferta divisas? Porque en las relaciones comerciales, el obstáculo que se presenta, ¿cuál es? Es la existencia de múltiples tipos de dinero en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos el dólar, en Europa el euro, en el Perú el sol, en Japón los yenes y así por el estilo, ¿no? Todos los países, cada uno de ellos tienen su propia moneda. Por lo tanto, esas monedas tienen que tener un determinado mercado. ¿Por qué? Si yo exporto artesanía,
a Japón, los japoneses me van a pagar en dólares, ¿correcto? Pero para que me paguen en dólares necesitan ir al mercado de divisas a vender ¿qué cosa? Sus yenes para comprar dólares para que me puedan comprar la artesanía a mí en el Perú, porque yo no voy a aceptar yenes. A lo más voy a aceptar ¿qué cosa? Que me paguen dólares. Esos dólares llegan a la economía peruana y se convierten en ¿qué? En una oferta de dólares en la economía. Porque yo voy a ofertar mis dólares, porque con mis dólares no voy a poder pagar impuestos, no voy a poder pagar a mis trabajadores, no voy a poder pagar la materia prima que compro en algunas provincias en el país para mi artesanía. Por lo tanto, necesito ofertar esos dólares en la economía interna del país. Y alguien tiene que comprarme. Por lo tanto, por aquí tengo la cantidad, ¿correcto? De dólares. Y por acá tengo el tipo de cambio. Dólares soles. ¿Correcto? Pero alguien está demandando dólares para que pueda por ahí hacer algún tipo de transacción. Es decir, hay una demanda de dólares. Y ese punto de equilibrio A me va a dar el tipo de cambio. Por ejemplo, actualmente, ¿cuánto está el tipo de cambio? 3.38 soles, 40. Es decir, ¿quién ha determinado el tipo de cambio? La oferta y la demanda de dólares en el mercado interno. Esto se conoce como el mercado de divisas. ¿Correcto? En el Perú. A ver, si de este punto de equilibrio se mueve el tipo de cambio hacia abajo, ¿qué estaría pasando con la moneda nacional? ¿Se aprecia o se deprecia? Si es que se mueve del punto de equilibrio A hacia la parte inferior. La moneda nacional se aprecia o se deprecia, es decir, va a estar por decir, voy a exagerar, ¿no? Mm, va a estar a 2, puede bajar a 1. ¿Se aprecia o se deprecia? La moneda nacional se aprecia, ¿correcto? ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda? ¿Y qué pasa con la moneda extranjera, en este caso el dólar? ¿Se aprecia o se deprecia? Se deprecia, ¿correcto? ¿Y qué pasa del punto de equilibrio hacia arriba con la moneda nacional? Se deprecia porque voy a necesitar más soles para comprar un dólar, por lo tanto, la moneda nacional se deprecia, por decir, voy a necesitar por acá 5 soles por un dólar, por lo tanto, la moneda nacional se deprecia. Y la moneda extranjera se aprecia, ¿no? Se aprecia, ¿correcto? ¿Quién, quién oferta dólares en el mercado? ¿El importador o el exportador? ¿Quién oferta dólares? ¿Nadie es? Hace un momento le decía que yo vendí mi artesanía a Japón. Japón me paga en dólares. Ese dólar me sirve para pagar mis trabajadores, mi materia prima, mis impuestos. No me sirve. Por lo tanto, tengo que ofertarlo en el mercado. Por lo tanto, yo
¿Qué cosa soy? Exportador. Soy exportador de artesanía. Estoy exportando mi artesanía a Japón. Japón me paga en dólares. Con esos dólares no hago nada en la economía peruana. Tengo que pagar impuestos, sueldos, materia prima. Tengo que ofertar $1.000 en el mercado, venderlo. ¿Me entienden? Ahí está, por eso soy el exportador. ¿Y quién demanda dólares? ¿Quién demanda dólares? Si alguien quiere comprarse un Toyota en Japón, cuando quiere comprar ese Toyota en Japón es porque quiere ¿qué cosa? Importar. Japón le va a cobrar por la Toyota que le piensa vender en soles. Pregunta, ¿le va a aceptar sus soles? En Dólares. dólares. No, en dólares. Por eso es que yo, importador, tengo que salir a comprar dólares al mercado. Y por lo tanto me convierto en qué? En el demandante. Entonces, el importador demanda dólares y el exportador oferta dólares. ¿Se dan cuenta? Y eso se llama, el tipo de cambio que les estoy mostrando en este mercado es el tipo de cambio nominal, ¿no? Es decir, es la relación que existe entre la moneda extranjera con respecto a la moneda nacional. ¿Cuánto está un dólar actualmente? Un dólar es el equivalente a 3,38 soles. Esto se conoce como el tipo de cambio nominal. La relación que existe entre el precio de la moneda extranjera con respecto a la moneda nacional. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, quiero desarrollar un conjunto de ejercicios, a ver, para que no vaya a venir alguna preguntita en el examen final con respecto a estas interrogantes. A ver, quiero que ingresen, a ver, rapidito su celular, quiero que ingresen, a ver, voy a dejar de presentar. Mm, Quiero presentar aquí. A ver, ingresen ese enlace, ¿correcto? joinmyquiz.com y entran con el código que les voy a poner en este momento. Ahí está el código. A ver, vayan entrando, vayan ingresando para desarrollar. A modo de resumen, entonces entramos, ya están ingresando, empezamos. A ver,
3, 2, 1, 0. A ver, la primera pregunta. ¿Por qué es importante la balanza comercial? Primera pregunta. A ver. ¿Por qué es importante la balanza comercial? Mide la diferencia entre la remesa de los peruanos en el exterior y la salida de remesa de los extranjeros residentes en el país. Mide la diferencia entre la salida y entrada de divisas, afectando las reservas internacionales netas y la estabilidad económica. Y 3, mide la diferencia entre exportaciones e importaciones que afectan, ¿qué cosa? La estabilidad económica. ¿Correcto? Tienen ahí las 3 alternativas. Vamos a la segunda. ¿Qué significa diversificación de exportaciones? Ampliar la variedad de productos vendidos al extranjero para reducir riesgos, ampliar la variedad de minerales vendidos al mercado chino para obtener un incremento en la balanza comercial, ampliar la variedad de servicios ofrecidos por parte de Perú hacia el resto del mundo para incrementar el ingreso de divisas. Tienen 3 alternativas. 3. ¿Qué sectores se benefician más del comercio internacional? Ahí está. ABC, 3 alternativas. 4. ¿Qué es el tipo de cambio nominal? Ahí está. ¿Cuál es el tipo de cambio que en el Perú viene optando la autoridad encargada de manejar la política cambiaria? Hay 3 tipos de cambio, ¿no? Tipo de cambio fijo. La pregunta es, ¿el tipo de cambio en el Perú es fijo? Profesor, sí, porque el Banco Central ha determinado que sea 3.38 frente a un dólar. ¿Es así? ¿Eso es cierto? ¿Es así, chicos, chicas? ¿El tipo de cambio es fijo? No. No docente. El Banco Central no ha impuesto ese tipo de cambio, 3.38 un dólar, ¿no? Lo ha impuesto aquí en el mercado. Por lo tanto, ¿el tipo de cambio es flexible? ¿Sí o no? ¿Es flexible? Tampoco. No es flexible. ¿Por qué? Cuando el precio empieza a bajar del dólar, ¿qué hace el Banco Central? ¿Sale a comprar o vender? Cuando empieza a sentir una baja del tipo de cambio. Por ejemplo, ahorita hay una sensación a la baja, ¿no? El tipo de cambio. El Banco Central, ¿qué está haciendo? ¿Compra o vende dólares? Sale a comprar, ¿no? Por lo tanto, no es tan flexible como digamos. Y cuando el tipo de cambio empieza a subir, ¿qué hace el Banco Central? Vende. Vende. Vende dólares, ¿se dan cuenta? Entonces, el tipo de cambio en el Perú no es ni fijo ni flexible. Se llama tipo de cambio de flotación sucia, justamente porque cuando empieza a subir el tipo de cambio, sale a vender el Banco Central. Y cuando empieza a bajar el tipo de cambio, ¿qué hace el Banco Central cuando empieza a bajar? Sale a Compra. comprar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, eso se conoce como tipo de cambio de flotación sucia. Su otro nombre es tipo de cambio de flotación administrada, ¿correcto? Sucia o administrada, así se conoce. Entonces, acá la respuesta, ¿cuál sería? Tipo de cambio de flotación sucia, ¿no? No se olviden. Vamos a las 6. La depreciación de una moneda frente al dólar americano, ¿qué genera? Lo que vamos a explicar.
si se desprecia el sol frente al dólar, ¿qué aumenta? ¿Las importaciones o exportaciones? A ver acá en la 6. Si se deprecia el sol frente al dólar, ¿qué aumenta? ¿Las importaciones o exportaciones? ¿Nadie es? Las exportaciones, profesor. Si se deprecia la moneda nacional frente al dólar, generaría un aumento de las exportaciones, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque los exportadores recibirían más soles, ¿correcto?, que antes. Y eso le conviene a los exportadores. Si tú exportas, te conviene que se deprecie el sol frente al dólar, porque vas a recibir, ¿qué cosa? Más soles que antes. Entonces, eso es lo que genera una depreciación, ¿no? Vamos a las 7. Los principales instrumentos para manipular el comercio internacional son los aranceles y cuota de exportación e importación. ¿Correcto? Estoy desarrollándolo yo porque esto implicaría este tipo de implementación, ¿no? Aranceles y cotas a las exportaciones e importaciones. Eso me permite, ¿qué cosa? Manipular el comercio internacional. Por ejemplo, en la década de los 70, 80, 90 en el Perú, había mucha manipulación a través de los aranceles y la cuota de la exportación y la importación en el mercado o en el comercio internacional con respecto al Perú. Había muchas barreras, había muchas cuotas a la importación. Ya, ¿quieres importar? Nada más cierto volumen. ¿Quieres exportar? Nada más cierto volumen. Y si el que no quería que haya ni exportación ni importación, te subían los aranceles o los impuestos para poder ponerte barreras, ¿no? Y proteger qué cosa? La industria nacional, para que no haya una competencia desleal con la industria nacional y proteger los empleos que existían en ese momento y por ende había todo un caos en el comercio, ¿no? Es decir, este tipo de medidas lo que generaba era mayor distorsión en el comercio que una solución del comercio hacia la economía. Con la Constitución del 93 casi desaparecieron los aranceles, casi desaparecieron las cuotas y por lo tanto ya no se puede manipular mucho el comercio internacional. Se ha aperturado el comercio hacia el resto del mundo. Entonces acá la respuesta es la aranceles y cotas de las exportaciones e importaciones. ¿Qué beneficios aporta el comercio internacional? De alguna otra manera ustedes eh, lo han visto desarrollarse en la clase del día de hoy, ¿no? ¿Cuál sería? Acceso a más productos. ¿Qué más? ¿Se reducen los costos o no? Con el ejemplito que vemos. ¿Y hay más productos? Sí. Y cada uno de los países se convirtió de una otra manera más competitivos. ¿Argentina en qué? En carne. ¿Y el Perú en qué? En papas. Ahí está la respuesta. La 8. Acceso a más productos. Se subió a 44, si no mal recuerdo. Implícitamente se ha reducido costos y hay una mayor competitividad. Argentina en carnes y Perú en papas. La aplicación de un arancel alto a un bien importado implica ¿qué cosa? No se olviden que arancel es sinónimo de impuesto. ¿Qué implica? Subir su precio. A ver, la aplicación de un arancel alto a un bien importado implica reducción de las importaciones del bien. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo quiero importar autos y le aplico un alto impuesto a esos autos japoneses,
va a implicar una reducción de las importaciones de autos. Por lo tanto, la respuesta es reducción de las importaciones del bien. ¿Correcto? ¿Qué significa ventaja comparativa? También lo acabamos de ver. Que cada país se especializa en producir lo que hace mejor y más barato. El Perú, que hacía mejor papas, mucho mejor y más barato. Argentina, que hacía mejor producción de carnes, se especializaba en producir carnes, lo hacía mejor y más barato. Ahí está. Eso es con respecto a este conjunto de preguntas que algunas que están un poquito que no lo he tocado en clases, lo he desarrollado y les estoy dando la respuesta, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Tenemos un primer puesto, Miriam, Nelly segundo y Neri tercer puesto. Pero como ya lo estamos desarrollando, por favor repasen, no vaya a venir preguntas con respecto a este cuestionario en el examen final y después me voy a arrepentir. El profesor lo tocó, pero no lo volví a revisar, ¿correcto? Entonces, ya para terminar, estimados estudiantes, quiero desarrollar un par de ejercicios más que podrían venir en el examen final. A ver, quiero compartirla un par de ejercicios más en el examen final. Voy a compartir la pizarrita. Ahí está. Por ejemplo, acá no me vaya a venir una preguntita como la que les estoy mostrando en este momento. Se lee ejercicio 1. Con la siguiente información financiera expresada en millones de soles, este país tiene billetes 800, monedas 400, reserva legal es el 15%, cuenta de ahorro 150, depósitos a plazo 80, fondo de inversión 120, ¿correcto? Primera pregunta. ¿Qué me dice? Calcule el multiplicador monetario. ¿Cómo se halla el multiplicador monetario, jóvenes? Recuerden ustedes que en clases, cuando vimos este tema, el multiplicador monetario no es otra cosa que igual a multiplicador monetaria a 1 dividido entre ¿qué? Si alguien ha estudiado ya. ¿Entre qué era? No se olviden, la reserva legal. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta acá? Si me pide el examen esta pregunta y me da estos datos, pongo 1. ¿Y cuánto es la reserva legal acá? 0.15. Correcto, 0.15 y divido, ¿no? Para hallar el multiplicador. Sería 1 entre 0.15. ¿Cuánto sería el multiplicador monetario? 0,67, ¿no? Esa sería la respuesta. Eso sería el multiplicador. ¿Correcto? Si me hace la segunda pregunta, la B, ¿el dinero total de esta economía cuánto será? ¿Cómo hallo yo el dinero total? ¿Qué tendría que aplicar acá? También lo vimos en clases, ¿ah? Recuerdan ustedes que el dinero total, cuando vimos este capítulo de oferta política monetaria, era la suma del depósitos a la vista 1 más depósitos a la vista 2 más depósitos a la vista 3 más puntos suspensivos, ¿recuerdan? Ese era el dinero total. Al final, el dinero total se resumió en la base monetaria dividida entre la reserva legal. ¿Recuerdan? Revisen sus apuntes. Por lo tanto, si yo tengo los datos, ¿cuánto será acá M0 o base monetaria?
Es decir, base monetaria o M0 era igual a ¿qué? ¿Recuerdan ustedes? A billetes más monedas. Por lo tanto, ¿cuánto es acá la base monetaria? M0. Billetes, ¿cuánto es? Más monedas, ¿cuánto es? 1200. Total es 1200. Ahí está, he hallado el M0. Por lo tanto, reemplazo acá. 1200 entre, reserva de ¿cuánto es? 0,15. ¿Cuánto es el dinero total? 1200 entre punto 15. ¿Cuánto sería ahí? 8,000, ¿no? Eso sería el dinero total. Profesor, ¿está seguro? Porque usted nos enseñó otra fórmula. ¿Ustedes recuerdan que el dinero total también era igual a qué? A M1. ¿Recuerda o no? Y M1, que es oferta monetaria, ¿a qué era igual? Era igual al multiplicador monetario por M0, que era la base monetaria. Revisen sus apuntes si no están recordando. Por lo tanto, M1 es igual también a dinero total. Reemplazo. ¿Cuánto es el multiplicador? Ya lo hallamos en la parte de arriba. ¿Cuánto es? 6,67. 0,67. ¿No es 6,67? 1 entre 0,15. A ver, 1 entre punto 15. No, 6,67 es. Sí, está bien. Ok. Multiplicado por base monetaria. ¿Cuánto es? 1200, ¿no? Que lo acabamos de hallar hace un momentito. ¿Correcto? ¿Cuánto es el dinero total o la oferta monetaria? Acá. Sale 8004 ahí, profesor. Por el redondeo debe ser la diferencia. Así es. En el fondo es 8,000, ¿no? Es lo mismo, es el mismo monto que sacamos hace un momento, ¿no? Sí, de frente es lo mismo. Sí. ¿Qué sacamos acá? Por eso le decía, profesor, usted me enseñó otra fórmula. Es lo mismo, jóvenes. Es decir, me debe salir, para confirmar en todo caso, ¿no? Utilizo los dos procedimientos, ¿correcto? Continuamos. Ahora, me pide el total de depósitos a la vista. Ahí está. ¿Cómo hallo, profesor, los depósitos a la vista? Que también dijimos, ¿no? El M0 es igual a, ¿qué hemos dicho? A billetes más monedas. El M1, ¿a qué era igual? Era igual al M0 más los depósitos a la vista. ¿Correcto? Entonces, a esto le voy a llamar ecuación 1 y esto le voy a llamar ecuación 2. Revisen sus apuntes. Entonces, acá tengo yo depósitos a la vista. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Despejo. Depósitos a la vista va a ser igual a M1 menos M0. ¿Estamos? Por lo tanto, depósitos a la vista va a ser igual a, ¿cuánto es el M1? Ya lo hallamos. Es 8,000 menos M0, que es la base monetaria, ¿cuánto es? 1200. El total de depósitos a la vista, ¿cuánto sería? 8,000 menos 1200. ¿Cuánto sería? 6,800. Ahí está. 6,800. ¿Correcto? Miren, hemos hallado 3 preguntas. Repito, repasen, no vaya a venir una pregunta similar en el examen final. ¿Estamos? Y para terminar,
una preguntita de repente más conceptual, ¿no? Que podríamos tenerlo aquí. Ahí está. 1. Me dicen, es aquel tipo de desempleo que no puede ser reducido por un aumento de la demanda agregada. Es decir, la pregunta me viene así, ¿es aquel tipo de desempleo que no puede ser reducido por un aumento de la demanda agregada? A ver, les pongo las alternativas. A, desempleo friccional, vayan pensando. B, desempleo estructural. C, desempleo cíclico. Y E, el desempleo natural. Es decir, tenemos estos 3 tipos o 4 tipos de desempleo que estoy poniendo ahí en la pizarrita. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿A, B, C o D? Estructural. B. Tu compañero dijo estructural, otro. Estamos en examen final ya, ¿eh? Otro. Es aquel tipo de desempleo que no puede ser reducido por un aumento de la demanda agregada. ¿Nadie es? ¿Recuerdan ustedes que la demanda agregada lo representábamos gráficamente de esa forma, ¿no? Por acá estaba el PBI, por acá estaba el nivel de precio del conjunto de la economía. Y por acá estaba la oferta agregada. Y esto era la demanda agregada. Entonces, acá que me dice, es aquel tipo de desempleo que no puede ser reducido por un aumento de la demanda agregada. Es decir, si la demanda agregada inicialmente está en este nivel, punto E, ¿correcto? Y ahora yo quiero que la demanda agregada se incremente más, la de color celeste. Cuando hay mayor demanda agregada, me dice que el desempleo va a tener un cierto comportamiento, pero ¿en cuál de ellos? ¿En la friccional, estructural, cíclico o natural? Su compañero me dice en estructural. Natural. Cíclico. Y me dice acá, ¿no? Es aquel tipo de desempleo que no puede ser reducido por un aumento de la demanda agregada. Ahora, ¿qué cosa es el desempleo natural? El desempleo natural es igual al desempleo friccional más el desempleo estructural. ¿Correcto? Ese es el desempleo natural. DN, que está acá. ¿Correcto? Y el desempleo real no es otra cosa que el desempleo natural más el desempleo cíclico. Por lo tanto, miren jóvenes, el desempleo real es el que sí va a estar reducido por un aumento de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque está entrando el factor cíclico. En cambio, el desempleo natural es un desempleo que siempre se da en las economías, como le expliqué oportunamente en clase. Siempre va a haber, ¿qué cosa hemos dicho? Siempre va a haber desempleo friccional. Y siempre esas economías van a tener desempleo estructural. Siempre, de una u otra manera. Por lo tanto, el desempleo jamás va a ser, ¿qué cosa? Cero. Jamás. Siempre va a haber un determinado nivel, ya sea de desempleo friccional o estructural en las economías. ¿Correcto?
por más que yo incremente la demanda agregada o disminuya la demanda agregada, el desempleo natural siempre va a existir, ¿o no? Si me están entendiendo. ¿Y el desempleo natural qué cosa es? Es el friccional más el estructural. Por más que yo incremente, repito, la demanda agregada o disminuya la demanda agregada. ¿Me dejo entender? Es decir, la respuesta, ¿cuál sería acá de manera contundente? De A, B, C o E. ¿Cuál sería? Es aquel tipo de desempleo que no puede ser reducido por un aumento de la demanda agregada. Es más, ni por aumento ni disminución. Siempre es un desempleo, por eso su nombre mismo dice, ¿no? Natural. ¿Por qué? Porque siempre va a haber desempleo friccional y siempre va a haber desempleo estructural en las economías. Con reducción o aumento de la demanda agregada siempre va a haber ese desempleo. ¿Y cómo se llama ese desempleo? Chicos, chicas, ¿cómo se llama? Estructural. No, No. Se llama, cíclico. no me están entendiendo. El desempleo natural siempre se va a dar, porque les dije, siempre las personas se trasladan laboralmente en el tiempo por unas vacaciones, quiero cambiar de trabajo, salí de mis estudios, estoy buscando un empleo, siempre se debe friccionar. El estructural también siempre se da en las economías. Personas mal capacitadas tienen que reforzar su capacitación, es decir, siempre se da. Y eso es, ¿qué cosa? Desempleo natural. ¿Correcto? Ese es el desempleo natural. Entonces, por más que yo demande, incremente la demanda agregada, este desempleo natural siempre se va a dar. Por más que disminuya la demanda agregada, el desempleo natural siempre va a estar ahí en la economía. Por lo tanto, por más que yo reduzca o aumente la demanda agregada, no va a ser impactada el desempleo natural, porque siempre este desempleo se da en las economías. ¿Correcto? Cuando yo incremento, baje la demanda agregada, va a afectar en el desempleo, lo voy a poner acá, mejor lo escribí porque no se olvide, en el desempleo real. En el desempleo real sí va a impactar el incremento o decremento de la demanda agregada. Pero ahí no hay esa alternativa, pues. Es más, no me está preguntando eso, sino es aquel tipo de desempleo que no puede ser cambiado, reducido, modificado por un aumento de la demanda agregada, porque es un desempleo natural que se da en toda economía. ¿Y cuál es la sumatoria de ese empleo? ¿Qué suma que hay desempleos? El friccional y el estructural. Por eso es que la respuesta en esta pregunta, ¿cuál sería? El Natural. desempleo natural. No se olviden de eso, jóvenes. Repasen sus apuntes. Si bien es cierto que este desempleo natural no lo hemos tocado en clases, justamente ahorita les estoy explicando por este motivo, un poquito estoy ampliando ese concepto para que no vayan a cometer el error en el examen final, ¿no? No vaya a venir esta pregunta y el profe nunca me habló del desempleo natural. Ya estoy explicando, el desempleo natural no es otra cosa que la suma del friccional más el estructural, ¿correcto? Y que estos nunca cambian por más que la demanda agregada suba o baje. Nunca va a cambiar. Siempre va a existir desempleo friccional y estructural. Siempre va a existir eso. ¿Correcto? Repasen, jóvenes. Listo, ahí nos quedamos. Y particularmente para mí, con lo que hemos desarrollado, la teoría, las preguntas y todo lo demás, estoy seguro que, y estoy convencido que he tocado todos los temas que va a venir en la evaluación final. Por favor, repasen, está en sus manos de ustedes. Una vez más, les aconsejo, no utilicen
la inteligencia artificial en el examen final, chicos, chicas. Están siendo monitoreados y supervisados. No se den con la sorpresa de que al final les anulen el examen final. ¿Correcto? Esa es la recomendación que les doy. No utilicen, por favor. Repasen, estudien, utilicen sus apuntes, sus notas, en un papelito desarrollen ahí las preguntas, pero no utilicen la inteligencia artificial. La universidad los va a detectar. Listo, chicos. Buen día, cuídense, suerte. Y estoy seguro que repasando, aprueban el examen final. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. A ustedes por soportarme estas 8 semanas. Gracias, nos vemos, cuídense. Gracias, gracias. A ustedes.